Así que le bendigo. Pero le traje algo hoy que si usted vino a aprender, usted va a sacar un libro de esto. Wilkin tiene que sacar un libro de esto. Los hijos de esta casa que le gustan escribir, que le gustan, no los remas, sino que le gustan cosas como profundas, pero yo se lo voy a aplicar de forma entendible. Se lo voy a predicar entendible, pero usted puede agarrar de esto y llevarlo más profundo aún, quizás añadirle muchas cosas más, que yo sé que usted lo puede hacer, pero yo sé que esta cosa que yo le voy a predicar, este mensaje, muchos lo han escuchado quizás de una forma muy light, muy ligera, o hace tiempo que no escuchan de esto, pero yo quiero hablarle de esto hoy. Y yo quiero hablar acerca de limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación. Hay gente que ya me miraron raro porque creen como que le van a hablar algo raro, pero le vamos a hablar algo que lo va a edificar a usted y luego usted no lo va a agradecer. Así que si usted va a escribir, usted me promete que usted va a escribir. Que no me encerré 4 horas a hacer esto por hacerlo. Así que escriba. Yo quiero poner una plataforma en el segundo libro de Corintios, capítulo 7, a la altura del verso 1. Si te puedes poner de pie, por favor, vamos a leer. En el nombre de los tres grandes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Hay un plural, el que escribe se incluye. Por si acaso, desde ahí quiero que se te abra tu conocimiento. El que escribe se incluye, no le está reprendiendo a ellos, sino que él mismo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Antes de orar, hay 2 clases de contaminación, ¿lo pueden ver? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Tus palabras son benditas, tus palabras nos hablan a nuestro espíritu, Señor, nos transforman. Permítenos, Dios, que al hablar de este mensaje nosotros podamos recibir de ti, Señor. Que tú puedas escribir en nuestro corazón la revelación necesaria para poder dar los frutos, Señor, Padre, por la cual tú le escribiste. Enséñanos a hacer buen uso de ella. Mientras yo predique, salva, libera, toca las vidas. Y yo me encargaré de darte gloria y honra por los siglos de los siglos. Tome asiento brevemente. Y desde aquí quiero tomar este tiempo para que tú veas claramente, muchos de nosotros, cuando nos hablan de contaminación, solamente nos vamos al área de la carne, pero no hablamos del área espiritual, de la contaminación del espíritu. Y aquí hay 2 cosas, por eso que el mensaje se hace tan profundo, porque hay 2 cosas importantes aquí acerca de la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. Yo quiero poner un ejemplo de la contaminación de la carne. La contaminación de la carne, si yo puedo escoger para darte un ejemplo y ponértelo más sencillo, es como si vemos una mujer ramera. Si usted ve una mujer ramera, ¿cuáles son los recursos que esa mujer usa para convertirse en pecadora? ¿Alguien me dice eso? ¿Qué utiliza esa mujer para contaminarse? Su cuerpo. Están activos. Aquí están activos, de este lado están activos. Entonces quiere decir que la contaminación de la carne usa su cuerpo para contaminar. Está contaminado y es su cuerpo que está contaminado. Ejemplo, es decir, que si hablamos de esto, de esta contaminación, hablamos de ¿qué? De fornicación, de adulterio, malturbación, sexo ilícito, codicia. Por eso si usted ve el libro de Gálatas, para decirlo un poco más sencillo y explicable, si usted lee el libro de Gálatas capítulo 5, usted se va a dar cuenta de esto, no sé si lo tienen ahí. Habla de lo que son los deseos de la carne. Y cuando usted habla de los deseos de la carne, usted se va a dar cuenta,
multimedia, va conmigo. Gálatas capítulo 5, pónmelo. ¿No lo tienes? Bueno, te vas a dar cuenta de esto. Mire esto. Gálatas capítulo 5. Andad pues en el espíritu, no satisfazáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Manifiestas son las obras de la carne, y ahí lo dice claro: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y muchas veces este tipo de contaminación es muy visible y por eso no está matando tanto como mataba antes. Entonces, el problema de esto real, de la contaminación, es la contaminación espiritual que muchos predicadores no predican, pero es la contaminación que más hoy nos está matando. Y por eso hoy el mensaje es limpiando todo tipo ¿de qué? De contaminación. ¿Por qué? Porque ahora mismo la fornicación, a ser tan visible, el mismo cristiano se cuida de ese tipo de contaminación. El cristiano hoy, quizás de sexo ilícito, se cubre un poco porque es muy visible. Pero ¿qué pasa con la contaminación del espíritu? Ahí es que está el problema. Diga conmigo, hay un problema. Y es con la contaminación del espíritu. Esta contaminación está muy representada en el comportamiento o en las actitudes de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Porque lo peor que hay es un religioso contaminando el entendimiento. Por ejemplo, una persona religiosa tiene orgullo, hipocresía, incredulidad. La contaminación carnal te pone a robar, pero la espiritual te pone a matar. ¿Por qué? Porque cuando hay una contaminación de la carne, hay un apetito sexual o material que mantiene al hombre enfocado hasta consumirlo. Pero cuando hay una contaminación espiritual, el legalismo lo que hace es dividir, romper lo paternal en él, no soporta el orden ni el reino y se hace independiente. Entonces, wow, una contaminación espiritual es peor que una carnal. El apetito carnal que la gente siente lo mantiene enfocado hasta consumir el pecado. Ese es el carnal. Pues el apetito espiritual es realmente el que mata. ¿Por qué? Porque este no soporta el orden. Esto no soporta lo paternal. El legalismo lo ciega, lo divide, lo transforma dentro de sí. Entonces, de este espíritu, de esta contaminación espiritual, la gente no habla, pero está matando a muchos. Pero lo que más me llama la atención, que la gente piensa que la contaminación se ve como de forma exterior. Y todo lo que está contaminado o lo que se ha contaminado nunca comenzó por afuera, sino comenzó por adentro. Entonces, quiere decir que la contaminación carnal es expresiva a través del cuerpo, pero la espiritual puede ser emocional, puede ser en el carácter, puede ser en lo que tú confiesas y dices ser. Por eso es tan peligrosa. Por eso diga conmigo, hoy tengo que limpiar todo tipo de contaminación, lo carnal y lo espiritual. Entonces el problema está que cuando la contaminación que hay en ti, tú no la puedes ver, entonces tú te comienzas a preocupar por otra cosa, pero deja de preocuparte realmente por ti. Y yo te quiero poner un verso para que tú veas de algo que te quiero mostrar, porque esto se va a poner interesante. Se va a poner interesante. Segundo libro de Pedro, capítulo 2. Mira esto.
Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque él es vencido por algunos, es hecho esclavo del que venció. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. En otras palabras, son personas que están atados y el argumento de ellos es que son creyentes. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su... Wow, Dios mío. Escriba esto: toda contaminación entra al hombre que se descuida. Toda contaminación entra al hombre que se descuida. Por eso, un espiritual puede contaminarse por la causa del descuido. Porque pasamos más tiempo en querer cuidar a otro y nos descuidamos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos o descuidamos el corazón? ¿Qué pasa? Mateo capítulo 17. Esto está para una conferencia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero él, por el comer con la mano sin lavar, no contamina al hombre. Esto tienes que escribirlo porque vale millones. Cuando nos descuidamos del corazón, entramos en el error de creer todo lo que él dice. Le damos lo que él piensa y le damos todo lo que él pide. Esto está tremendo. ¿Por qué nosotros nos podemos contaminar diciendo que somos creyentes? Porque cuando nos descuidamos, comenzamos a creerle a un corazón que ya vive errado. Entonces, le damos lo que él pide y le buscamos lo que él quiere. Sin conocer algo, Wilkin Mesa. Sin conocer que un corazón contaminado es más idólatra y más perverso que un brujo. ¿Por qué? Porque el brujo hechiza y encanta al hombre para hacerlo pecar. Lo terrible es que un hechizo es una especie de encantamiento que solamente recibe comando. Esto lo voy a repetir. O sea, un hechizo es una especie de encantamiento que solamente recibe comando. Entonces, cuando una persona se ha contaminado a causa del descuido, le obedece al corazón sin saberlo. Entonces, el error está que cuando tú comienzas a entrar en la contaminación, no te das cuenta que está contaminado. Y comienzas a obedecer lo que él te dice como tú lo obedecías antes. Por eso que un corazón contaminado es peor que un brujo y más perverso. Porque el brujo sabe lo que hace, pero tú como creyente no sabes lo que está haciendo. Entonces, si no limpia la contaminación, le va a obedecer a la voz de un corazón que te quiere sacar de la iglesia. Por eso hay mucha gente que dice que escuchó la voz de Dios y no escuchó la voz de Dios nada. Porque el descuido lo ha hecho errar y obedecer a un corazón que está realmente contaminado. Esto no es tapa, muchachos. Es decir, que muchos profetas con dones están contaminados. Y aquí era el problema de los corintios. Aquí viene el problema de los corintios. Porque los corintios tenían muchos dones.
Escuchaban supuestamente a mucho la voz de Dios, pero no se daban cuenta que estaban contaminados. Y querían buscarle un pretexto. Y Pablo lo que hace es que va y lo reprende. Póngame ahí, segundo libro de Corintios capítulo 6. Leímos a dónde ahorita. Segundo libro de Corintios capítulo 7. Entonces, esto tiene un porqué. Pablo aquí está fajado con esta gente porque tiene que enseñarle. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, este es el 7, es el 6, por favor, el 6. Multimedia, vamos allá, vamos allá. ¿Y qué concordancia Cristo tiene con Beliar? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigue. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Mire por qué se le es tan fácil a una persona mezclarse. Porque el que está contaminado siente apatía, atracción por lo carnal. Y Pablo le está diciendo aquí, porque esta es una secuencia. Del 6, cuando usted va al 7, el primer verso es el contexto de lo que él está haciendo en Corintios capítulo 6. Él es lo que está diciendo: si ustedes tienen promesa, límpiense de toda contaminación, porque yo quiero perfeccionarlo a ustedes en el temor a Dios. Entonces, Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero nosotros estamos llenos de mezcla, estamos siendo seducidos y atraídos por las cosas que la gente hace en el mundo. ¿Y tú sabes qué es lo más terrible de esto? Que cuando esta presión no está en el mundo y está en la iglesia, es peor, porque nosotros nos llevamos de lo que la gente no hace que queremos hacer. Porque son más los que están contaminados con dones que usted admira que los que no tienen contaminación y usted no admira. Esto está muy profundo. Eso está muy fuerte. Eso casi nadie lo está predicando. Por eso dice Hechos el capítulo 15. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. En el 20 dice, sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. Le quiere decir esto, que del principio Dios está diciendo, aléjense de los ídolos, aléjense de la fornicación, aléjense de todo esto, descontamínense. ¿Por qué? Porque el hombre desde el principio ha estado lidiando con los pecados ocultos. Dios ha estado lidiando con esos pecados ocultos y ha querido romper esa estructura, pero le ha dado trabajo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se ha vuelto independiente. El hombre se ha vuelto absoluto. El hombre todo lo que quiere usar es su fuerza. Dese cuenta que el problema del legalista es que cuando el mismo Dios le quiso hablar de la paternidad a ellos dijeron, Padre tenemos nosotros, Abraham. ¿Y qué le contestó Jesús? Antes que Abraham ya yo era. ¿Por qué? Porque el problema es que siempre un legalista estará apoyado en una experiencia. ¿Y cómo podemos romper nosotros una persona que esté apoyada en una experiencia? No hay forma si no abre su corazón. Por eso, la contaminación real, luego que está en nuestra carne, está en nuestra conciencia. Tito capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son buenas para los puros. Escribe ese verso. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, óyelo aquí, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí voy.
La contaminación no se forma afuera, sino adentro. Por esto, las manifestaciones que están adentro son más terribles aún todavía. Entonces, ¿qué tenemos adentro? Viene el bombillo ahora. ¿Qué tenemos adentro? Pongo un ejemplo. Tenemos adentro la mente. Dentro de nuestra mente está nuestra conciencia. Y el pecado más fuerte de la antigüedad ahora está dentro de la conciencia. ¿Qué está dentro? El corazón. Y en el corazón, ¿qué está? Las intenciones. Entonces, hay cosas que están dentro de nosotros que si nosotros no las rescatamos, ellas mismas nos matan. Pero ¿cómo la podemos ver? ¿Cómo podemos ver esa contaminación? Con las actitudes y con los frutos. Por eso Dios quiere tratar con nosotros para perfeccionarnos en la santidad. Pastor, ¿qué es santidad? Es pureza, integridad. Es estar separado para una buena obra en el temor a Dios. Pastor, ¿qué es santidad? Es separarte para algo. Es como escogerte y prepararte para una gran obra. Pero ¿qué pasa? La contaminación es el pecado que viene para quitarte del lugar que Dios diseñó, preparó para ti. Eso es lo que hace la contaminación. Por eso te quiero leer algo de la santidad. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué es lo que él hace? Os santifique, ¿por qué? Por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensiblemente para la venida de Jesucristo. Esto tienes que escribirlo. Quiere decir que la santidad debe avanzar en nosotros en 3 dimensiones. ¿Cuáles son estas 3 dimensiones? La dimensión del espíritu, la del alma y la del cuerpo. En la dimensión del espíritu, para hablar verdad y vivir en la verdad. En la dimensión del espíritu, del alma, perdón, donde está la conciencia. Y la dimensión del cuerpo, para ser un templo que vive para Dios. Entonces, ¿qué pasa? La contaminación vino a romper con el diseño de la santidad en nosotros. Por eso es que siempre hay residuos queriendo trabajar dentro de nosotros para quitar la pureza o borrar el significado de la sangre de Cristo en nosotros. Lo grande es que donde le dijimos que la santidad, ¿para qué? Para vivir en el temor ¿a qué? De Dios. Y aquí te quiero dar algo, porque esto no lo leen como tienen que leerlo. Y una cosa que encontré, una cosa es tenerle temor a Dios y una cosa es tener el temor de Dios. El que tiene temor a Dios piensa en el castigo por el pecado cometido. Por el que tiene el temor de Dios refleja el amor y obedece por amor. Entonces, si no hay santidad, no puede haber ese amor que pueda obedecer sinceramente. Entonces, la contaminación provoca que tú no obedezcas naturalmente un mandamiento espiritual. Mire cómo vamos. De esto nadie habla. ¿Por qué? Porque nadie, cuando hablamos de este mensaje, la gente solamente dice: quita el chisme, quita la contienda, quita aquello, quita el otro. Pero ¿por qué tienes que quitarlo? Porque automáticamente te contamina, te quitan la santidad. Todo el que está contaminado no piensa en el temor a Dios, de Dios. No piensa en el temor de Dios. Todo lo que hace, lo hace por su propia cuenta.
Entonces, una contaminación en un corazón perverso puede estar congregándose en una iglesia, pero actuando mal. Oye, ¿cómo va esto? El temor de Dios es aquel temor que tiene una persona que por amor obedece, es tan agradecido que llegó al punto de entender que no merecía tanto. Por eso, una persona que le teme, que siente ese temor, puede mantener un estado de santidad y nobleza. Porque es tan agradecido que alcanzó un nivel tan fuerte que dice, yo no merezco esto. Pero usted va a ver que una persona contaminada, ¿sabe lo que hace? Se convierte en una persona arrogante por el conocimiento. Arrogante por el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ser humildes. El que no está contaminado es humilde, es apasionado, es delicado, es amoroso, detallista. Eso es lo que Dios hoy quiere. Dios no solamente viene a darte un mensaje a ti para decirte, mira, deja de masturbarte, deja de tener sexo ilícito, deja la fornicación y adulterio, deja ese legalismo. Sino está pendiente que ese legalismo te puede matar. ¿Sabe lo que me da durísimo? A mí un día Wilkin Mesa me dijo, pastor, ¿por qué usted siempre está diciendo que en el cielo habrá sorpresa? ¿Sabe por qué te lo digo esto? Porque van a haber muchos creyentes que van a ir contentos a buscar su corona y se van a encontrar con una sorpresa. Por aquí no te conocemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando te di el chance, estabas tan contaminado que nunca te diste cuenta que ya yo no vivía contigo. Hace tiempo que tú y yo no charlábamos juntos en las madrugadas. Hace tiempo que tú y yo no hablábamos en el corazón, porque no podía entrar en ese corazón contaminado. Un corazón lleno de avaricia, lleno de envidia, de materialismo, lleno de arrogancia, de hipocresía. ¿Dónde tú crees que Dios va a hablar? Dios no habla en ese corazón. Por eso yo pude entender algo. Que para Dios poder comenzar a hacer un trabajo en ti y descontaminarte, tú tienes que anhelar eso primero. Por eso es que entonces yo puedo ver algo. ¿Cómo me descontamino? Sería la pregunta. Yo me preguntaba ahorita, ¿cómo le digo a la iglesia que se debe descontaminar? Si usted ve a Juan capítulo 15, dice, vosotros estáis limpios por la palabra. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La limpieza o la descontaminación comienza con una palabra revelada que nos guiará a una comunión con Dios que demandará un cambio y una transformación. Yo quiero que te escriba eso. Escríbelo. Toda descontaminación comienza con una palabra revelada que nos guiará a tener una comunión con Dios. Y esa comunión demandará cambio y una transformación en el ser interior. Pero hay personas que no sienten en el deseo de ser transformados. Hay personas que no sienten en el deseo del quebrantamiento. Hay personas que no sienten el deseo de arrepentirse. ¿Por qué? Porque la contaminación ha engrosado el corazón. Por eso, la manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con actitudes y acciones en la palabra y en el espíritu de verdad. Mira que dijo David en el Salmo 51. Esto tiene que verlo. Mira que dijo David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, dentro de mí. No me eches delante de ti ni me quites de mí tu santo espíritu. En otra palabra, David deseaba David una transformación en el corazón. Deseaba David que Dios lo restaurara, que Dios lo limpiara, que Dios lo restaurara, que Dios le quitara eso que sentía. ¿Por qué? Porque David desde chiquito sintió rechazo. Él dijo, en pecado me concibieron mis padres. Él sabía que desde que él nació había contaminación, pero él quería ser un hombre limpio. Él sintió la necesidad.
Hoy nosotros como iglesia debemos sentir la misma necesidad de tener un corazón limpio, un corazón agradecido, un corazón lleno de amor, un corazón para Dios, porque Dios quiere darnos promesas. En el verso que leímos de 2 de Corintios capítulo 1 dice, tenemos tales promesas. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros de parte de Dios? La pregunta es, ¿por qué no la alcanzamos? Porque Dios habla desde un lugar de santidad. Entonces nosotros con tanta contaminación, con tanto pecado, con tanto tirijala, con tanto guaymimay, con tanta queja, con tanta cosa, ¿cómo Dios le va a hablar a usted? ¿Cómo Dios le va a responder? ¿Cómo Dios le va a decir estoy aquí para ti? Si tú lo que te vives quejando del hermano que está al lado tuyo, siempre le está levantando una calumnia, siempre le está diciendo algo. Lo más grande es que te cree lo que el otro dice sin consultarlo con él mismo. Le voy a decir el paso. ¿Tú sabes lo que es que un creyente le crea a un impío lo que el impío dice sin consultarlo con el creyente, con el que sí que es creyente? O sea, mira cómo Dios deja de hablar al hombre. Cuando tú le das más valor a una crítica que a una promesa. O sea, nosotros le estamos dando, cuando nosotros nos dejamos contaminar, le damos más valor a una crítica que a la promesa que nos quiere bendecir. Entonces Dios nos quiere alcanzar, porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, porque Él lo prometió. No fue el pastor que lo prometió, fue el mismo Dios que dijo, cosas mayores ustedes harán en mi nombre. Pero el problema es, porque eso no se ve hoy en día, porque el hombre está muy contaminado. El hombre tiene muchas murmuraciones, el hombre tiene muchos chismes, el hombre tiene muchas cosas que lo detienen a que Dios haga o obre a favor nuestro. Entonces, diga conmigo, tengo que limpiar toda contaminación que quita de mí esa promesa. Dios te da y el mundo te quita. Dios no puede estar en el mundo, pero oye, Dios puede estar en el mundo, pero el mundo no puede estar en él. Los corintios estaban tan contaminados que no les importó mezclarse. El contaminado siempre con facilidad se mezcla, porque tienen los mismos deseos. Y hay dos cosas que unen a la gente. Wow. El deseo y los propósitos. Hay dos cosas que unen a la gente, que son los deseos. Cuando usted ve a una gente que tiene el mismo deseo que usted de hacer algo, usted se une a él. Entonces, mira cómo los contaminados atraen a los otros contaminados. Y es increíble que todo esto pasa y nosotros no nos estamos dando cuenta, sin saber que esto es una guerra espiritual desde adentro que Satanás está haciendo. Según el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, aquí me quiero enfocar. Diga conmigo, por cuanto era débil, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ojo aquí. Nosotros teníamos pretexto antes, pero ahora no tenemos ningún tipo de pretexto.